la integridad de la persona. Estos aparecen a partir del artículo 144 de nuestro Código Penal. Entonces, si me hacen favor de leer el artículo 144, por favor. Artículo 144. Concepto. Comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. Bien, muchas gracias. Bueno, en el delito de lesiones, lo primero que nosotros tenemos que comprender es que estos delitos también van dirigidos contra la persona, contra el ser humano, pero a diferencia de los delitos contra la vida, en donde la intención es dar muerte al sujeto pasivo, el delito de lesiones jóvenes excluye el dolo de muerte. O sea, no pueden haber lesiones, delito de lesiones, si alguien tenía la intención de dar muerte al sujeto pasivo. Entonces, ustedes pueden ver en esta presentación, al final, el número 2, en donde aparece el elemento subjetivo, dice intención de dañar o animus ledendi. Si ustedes recuerdan, en todos los delitos contra la vida, lo que aparecía era un dolo de muerte, que se llama animus necandi, que es dolo de muerte. Entonces, como el mismo concepto señala, en el artículo 144, comete delito de lesiones quien sin intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. Entonces, aquí nosotros debemos de tener la claridad de que si una persona actúa con la intención de matar, fíjense, si una persona realiza una acción con la intención de matar, pero solo lesiona, ¿ante qué figura estamos ahí? Si él quiere matar, dispara, pero solo lesiona. ¿Ante qué figura estamos? Tentativa de asesinato, licenciado. Sí, podría ser una tentativa de homicidio, una tentativa de asesinato. Podría ser eso, ¿verdad? Porque la intención era matar, podría haber sido un homicidio o un asesinato, pero lesionó, entonces es tentativa. Y ya vimos en una de las clases anteriores que la tentativa se rebaja la pena, como que si fuera delito consumado, pero con la pena rebajada, y ya vimos cómo se rebaja la pena. Entonces, si una persona actúa con la intención de matar, realiza la acción sobre la persona que es su víctima y solo lo lesiona, entonces ese es un homicidio o un asesinato en el grado de tentativa. Pero si por el contrario, fíjense pues, por el contrario de lo que acabamos de decir, la persona en realidad solo quiere lesionar y realiza la acción en contra de su víctima, pero en lugar de lesionar lo mata. Fíjense, aquí es al revés del caso anterior. Aquí sí, la persona solo quería lesionar, pero en lugar de lesionar, pues la lesión fue en un órgano vital y mata a la víctima. ¿Qué delito sería ese? Homicidio preterintencional. Homicidio preterintencional, correcto. Bueno, por lo tanto, entonces las lesiones van a ser cuando a una persona se le lesiona, se le daña en el cuerpo, en la mente, sin intención de matar. Esas son lesiones. Nuestro código regula el delito de lesiones calificándolo por la gravedad de la lesión, por el resultado de la lesión. Entonces, entre más grave es la lesión, más grave es la pena y más grave es el delito, porque habrán diferentes clases de lesiones o grados de lesiones, como vamos a ver en un momento. Pero la legislación de nuestro país le asigna a las lesiones
una gravedad, una pena más alta o menos severa, dependiendo la gravedad de la lesión que se provoca. Entonces, nosotros podemos apreciar que el bien jurídico tutelado es la integridad física y mental de la persona. El sujeto pasivo y sujeto material es cualquier ser humano. Los medios no importan, son irrelevantes. Y decimos que es un delito de resultado porque se califica la clase de lesión por el resultado. Es lo que yo les acabo de mencionar. Según sea la gravedad de la lesión, entonces esa va a ser la gravedad del delito y va a ser la gravedad de la pena que se le imponga a la persona que realiza la acción. ¿Cuáles son los elementos del delito? En primer lugar, un elemento material, que es el daño exterior o interior, perceptible o no, en la mente o en el cuerpo de un ser humano. Pueden consistir en lesiones externas, internas o perturbaciones psíquicas. Y B, que el daño se haya causado por circunstancia externa, es decir, la acción del sujeto activo es la que provoca la lesión, el daño en la mente o en el cuerpo del sujeto pasivo. Eso es el elemento material del delito. Y el elemento subjetivo es la intención de lesionar, la intención de dañar, que es el animus ledendi, que es diferente al ánimo de muerte, animus necandi, que aparece en el delito de homicidio, en el delito de asesinato o en cualquiera de los delitos contra la vida. Prácticamente entonces el delito de lesiones es un delito que se califica por el resultado, dependiendo la gravedad, así lo regula nuestra legislación, pero de entrada, el delito de lesiones excluye la intención de matar. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de exponer, jóvenes? Bien, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a empezar a ver los delitos de lesiones ya en particular. Veamos el artículo 145 que contiene las lesiones específicas. Artículo 145. Artículo 145. Lesiones específicas. Quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona, será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Muy bien, muchas gracias. Fíjense cómo se tipifica ese delito de lesiones específicas. Castrar o esterilizar, es decir, dejar sin la capacidad de engendrar o concebir a una persona y poder tener descendencia. Dejar ciego o mutilar a otra persona será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Esas son las lesiones más graves que contiene nuestro código. Las lesiones específicas del artículo 145, ustedes tienen que tomar en cuenta los verbos rectores de ese delito: castrar, esterilizar, mutilar a otra persona, dejar ciego a una persona. Entonces, esos son, digamos, las características de ese delito de lesiones específicas. Es el delito de lesiones más grave que tiene nuestro código, con la pena de 5 a 12 años. Aquí hay que distinguirlo de algo que es muy parecido, que vamos a encontrar en el delito de lesiones gravísimas del artículo 146. Leamos, si me hacen favor, el artículo 146. Lesiones gravísimas. Quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Es lesión gravísima la que produjere alguno de los resultados siguientes. 1. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. 2. Inutilidad permanente para el trabajo. 3. Pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra. 4. Pérdida de un órgano o de un sentido. Y 5. Incapacidad para engendrar o concebir. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estas son las lesiones gravísimas
son, digamos, las segundas en gravedad que aparece en nuestro código. Y ustedes aquí tienen que ir, como lo dijimos al principio, por esto es un delito de resultado, al resultado de la lesión. Aquí, obviamente, así como en otros delitos que vimos anteriormente, como el infanticidio, como el delito, como el infanticidio, el delito preterintencional, el delito cometido en homicidio en estado de emoción violenta. Ahí dijimos que los expertos, psiquiatras o psicólogos son los que deben ayudar a los abogados a dictaminar qué tipo de trastorno mental podría tener la persona o qué tipo de alteración mental para ver si era imputable o no, o si simplemente tenía una alteración propia de sus tipos penales. Y dijimos que eran los psiquiatras o los psicólogos quienes apoyaban en esto. En este caso de las lesiones, pues ustedes ya se han de estar imaginando que son los médicos forenses. Son los médicos forenses y también los psiquiatras, pues, o psicólogos, según sea una perturbación mental, pero también médicos forenses que van a dictaminar qué tipo de lesión tiene la persona. Porque el abogado defensor no lo va a poder establecer, ni el acusador, ni el juez. Ellos tendrán que pedir un dictamen al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, al INACIF, para que el médico del Instituto de Ciencias Forenses dictamine qué tipo de lesión es. Y ustedes puedan distinguir entonces si son lesiones gravísimas, graves o leves, dependiendo el tipo de lesión que les dictamine el médico forense. Ahora bien, las lesiones específicas que vimos hace un momento del artículo 145 dice que es lesión específica quien de propósito castrare o esterilizare o dejare ciego a una persona. Pero la lesión gravísima, si ustedes se dan cuenta, en el numeral 4 dice que es lesión gravísima la pérdida de un órgano o de un sentido. Y luego el numeral 5 dice incapacidad para engendrar o concebir. Entonces, pareciera que en los dos artículos, en el 145, que tiene las lesiones específicas, cuya pena es de 5 a 12 años, y en las lesiones gravísimas del 146, que tiene una pena más baja de 3 a 10 años, pareciera que en unos párrafos regula lo mismo. Porque el 145 dice quien de propósito castrare o esterilizare. Y el 146 dice quien generare con la lesión incapacidad para engendrar o concebir. Y el 145 dice dejare ciego. Y el 146 del numeral 4 dice pérdida de un órgano o de un sentido de la vista. Pues puede ser, o un sentido, puede ser el sentido de la vista. Igual dejarlo ciego. Entonces, ¿cómo distinguir un caso de otro, jóvenes? ¿Cómo distinguir a lo que se refiere el artículo 145 de lo que se refiere al artículo 146? Licenciado, podría ser porque en el 145 dice que es de propósito, mientras en el 146 únicamente nos indica que es quien causare otra lesión gravísima. Muy bien. ¿Algo más que usted quisiera agregar a lo que un ejemplo o algo más que quisiera agregar? No, licenciado, sería solo eso. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Lo mismo que la compañera, que el 146 es sin intención. ¿Que el ciento qué? El artículo 146 sería sin intención. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? Licenciado, buenas tardes. Yo creo que hasta Buenas en el tardes. título de los dos, porque en el primero dice, en el 145 dice lesiones específicas, o sea, son lesiones que se están buscando.
¿verdad? De ya sea castrar o esterilizar, dejar ciego, mutilar, mientras que en las otras son los delitos, ya sería como que el resultado que dio, dice lesiones gravísimas. Es tal vez, como dijo la compañera, no lo estaba buscando, pero se dio, ¿verdad? O sea, de los 5 incisos, ¿verdad? No lo hizo como que buscando castrarlo, pero por las circunstancias, pues, digamos que lo castró o lo dejó sin algún miembro o un sentido. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Supongamos que una persona con intención quiere lesionar a otro, lo golpea con un palo, le da un palazo en la cabeza con la intención de golpearlo, con la intención de lesionarlo, y a raíz de ese golpe en el cráneo, la persona pierde la vista. ¿Cuál de los dos delitos sería? Una lesión gravísima. Una lesión específica. Bueno, ven con... Específicamente. ¿Ah? Sí. Bueno, ven cómo, digamos, sí genera cierta confusión, pero pongámonos de acuerdo. Una compañera dijo, digamos, que en las lesiones gravísimas son sin intención, el artículo 146. No son sin intenciones. Todas esas lesiones, excepto las lesiones culposas del artículo 150, son sin intención. De ahí todas las demás son intencionales. Recuérdense lo que explicamos al principio, de que los delitos culposos son solo los que expresamente así lo dice la ley. Se recuerdan que hablamos de esto, ¿verdad? Los delitos culposos son los que expresamente dice la ley que son culposos. Entonces, aunque el 146 no diga que es con intención o de propósito, es con intención. Esa es la regla que nosotros aprobamos. Bueno, porque así lo dice la ley. Los delitos culposos, los delitos no intencionales, son los que expresamente así lo dice la ley, tal y como el artículo 150 dice lesiones culposas expresamente. Entonces, en el artículo 146, aunque el artículo no diga que son lesiones intencionales, ya dijimos que debemos de interpretar que todos esos delitos son intencionales. Aunque el artículo no diga de propósito con intención, todos son intencionales, salvo que el artículo diga que son lesiones culposas. O delito culposo, pues. Por lo tanto, las lesiones gravísimas no son lesiones sin intención, son con intención. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Miren, de alguna manera, sí lo explicaron bien varios de ustedes, sí lo explicaron bien. Lo que hay que entender es que cuando en el artículo 145 el legislador reguló que las lesiones específicas se dan en aquellos casos cuando de propósito se castrare o dejare ciego o esterilizare, no es porque a raíz de un golpe ocurrió eso o a raíz de una lesión ocurrió eso, sino es porque eso expresamente, directamente quería el sujeto que lesionó. En el caso de la persona que yo les dije que golpeó con un palo a otro y a raíz de ese golpe en el cráneo lo dejó ciego, esas son lesiones gravísimas. Porque él no podía darle ese golpe en la cabeza, pues pensando directamente que lo que quería era dejarlo ciego. Pero es diferente a que un sujeto, por ejemplo, le queme los ojos a otro. Entre dos sujetos agarren a una persona y le quemen los ojos o le extraigan los ojos. Ahí, evidentemente, el propósito específico es
dejar ciega a la persona, porque le están extrayendo los ojos, o se los están quemando, o los están castrando, por ejemplo. Entonces, son dos dolos diferentes. Uno, en el 145, ustedes encuentran un dolo específico, porque no es provocar una lesión, pase lo que pase, sino es provocar una lesión directamente para castrar o esterilizar o para dejar ciego o mutilar a otra persona. Entonces, esa es una lesión específica porque hay un dolo más grave, digamos, un dolo más directo, más específico que el dolo del artículo 146. En el artículo 146, el sujeto activo le provoca una lesión al sujeto pasivo y producto de esa lesión, pues queda ciego, queda incapacidad para engendrar y tiene inutilidad permanente para el trabajo, pierde el uso de la palabra, pero no es que el sujeto activo haya querido causar eso, sino que él quería lesionar. Como consecuencia de la lesión, se dio ese resultado. Esa es gravísima. Ahora, si el sujeto directamente lo que quería era dejar ciego y la lesión fue para dejar ciego o para castrar, esa es lesión específica y tiene una pena más alta. Entonces, ahí nosotros podemos distinguir esa diferencia entre los supuestos que aparecen en el artículo 145 y en los supuestos que aparecen en el artículo 146, que si ustedes quieren, los supuestos son los mismos. Dejar ciego, mutilar, castrar, son los mismos, solo que en unos es con esa intención específica y en el otro es producto del golpe que le provocó al sujeto pasivo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno. ¿Alguna pregunta que tengan sobre eso? Yo, licenciado, Dígame. así como en el caso de en los hospitales, a mucho que a veces dicen que operaron a las mujeres cuando dieron a luz para ya no tener hijos y Ajá. no les consultaron. Entonces, en ese caso serían lesiones gravísimas o específicas, porque no, o sea, puede ser que por riesgo, porque se complicó la operación o algo, pues tuvieron que proceder así. Pero, y si no hay ningún riesgo de todo eso, y aún así ellos decidieron como que operarla, se puede decir así, entonces ahí, ¿cómo resolverían? Bueno, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que, digamos, habrían diferentes supuestos, diferentes circunstancias. Por ejemplo, usted dice por un riesgo que se dio en la operación y hubo necesidad de extirparle los ovarios, por ejemplo, una emergencia. Bueno, ese es un caso. Ahora, un caso diferente sería de que al médico el esposo o el conviviente de la señora, sin que ella lo sepa, le haya pagado al médico para que procediera a provocar esa lesión, extirparle los ovarios y tratar de impedir que pueda procrear, entonces que pueda engendrar. Entonces, depende de las circunstancias. Si nosotros nos imaginamos la segunda circunstancia que yo mencioné, en donde al médico, ya quitemos el caso del riesgo que usted mencionó, porque ahí podría haber el legítimo ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber por parte del médico. Ese caso es diferente. Pensemos que sin autorización, como usted me lo dijo, sin autorización de la mujer, ella da a luz y el médico recibió un pago del conviviente de ella para provocarle esa lesión con la intención específica de que ya no tenga capacidad de tener más hijos la mujer. Y el médico recibe el pago y sin consultarle a ella le provoca esa lesión. ¿Qué tipo de lesión sería? ¿Gravísima o específica? Creo que específicas porque le pagaron. Había una intención de dejar estéril a la mujer. Exactamente. Entonces esa es lesión específica porque la intención era esa. Precisamente esa era la intención del médico, dejarla sin incapacidad para poder tener más hijos, sin haberle consultado a ella y sin autorización de ella. Entonces es específica porque esa era la intención. Dígame.
Entonces, eso iría para los dos, para el médico y para el esposo. Iría para ambos. Claro que iría para ambos. Claro que iría para ambos. Lo importante es que ustedes distingan ahí que esa era la intención específica. Y cabe entonces en lo que el artículo 145 dice, quien de propósito castrare o esterilizare. Quien de propósito, que fue lo que pasó en ese caso. Muy bien. Una pregunta. Dígame. En este caso, dígame. Y digamos, la pena en este caso para ambos es la misma, licenciado, o uno tiene más responsabilidades que el otro. No, los dos podrían tener la misma pena porque los dos podrían ser autores, uno autor material y otro autor intelectual. Uno está pagando, está contratando al médico y el médico realizando la acción. Los dos podrían ser responsables con las mismas penas en calidad de autores, los dos. Gracias, licenciado. Para servirle, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces ahora veamos las lesiones graves y las lesiones leves. Si me hacen favor de leer el artículo 147 y artículo 148. Artículo 147. Lesiones graves. Quien causare otra lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes: debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido, anormalidad permanente de uso de la palabra, incapacidad para el trabajo por más de un mes, deformación permanente del rostro. Artículo 148. Lesiones. ¿Lo leo de una vez, licenciado? Por favor, por favor. Artículo 148. Lesiones leves. Quien causare otra lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Es lesión leve la que produjere en el ofendido alguno de los siguientes resultados: enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. Pérdida e inutilización de un miembro no principal. Cicatriz visible y permanente en el rostro. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ustedes pueden darse cuenta ahí cómo en el delito de lesiones graves aparecen supuestos específicos como la debilitación permanente en la función de un órgano, la incapacidad para el trabajo por más de un mes, deformación permanente en el rostro. Ahí el mismo tipo penal, el mismo artículo, les va diciendo a ustedes cuáles son las características, los elementos de la lesión que se produjo. Y en base a eso ustedes pueden determinar qué lesión es la que se cometió. En el caso de las lesiones leves, ustedes ven que la pérdida o inutilización de un miembro no principal, enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días, sin exceder de 30, porque si excede de 30, ya vimos que son lesiones graves. Entonces, como ustedes se dan cuenta, por el resultado de la lesión se califica el tipo penal. Digamos, dependiendo cuál es el resultado de la lesión, cuál es la gravedad de la lesión, se califica el tipo penal para distinguir si son lesiones graves, gravísimas o lesiones leves. Es la gravedad del tipo penal y muchos de esos elementos se los va a dar a ustedes el médico forense, que es el que les va a decir en realidad cuáles son las secuelas, cuáles son las consecuencias de la lesión que se produjo. Entonces, ustedes en base al informe médico forense pueden establecer qué tipo de lesión es. Dependiendo de lo que les diga el informe médico forense, ustedes tienen que establecer qué tipo de lesión se comete, pues para, en el caso de condenar, que la pena sea la que establece cada uno de estos artículos. Luego vemos en el artículo 149 la lesión en riña. Si me hacen favor de leer la lesión en riña. Lesiones en riña, artículo 149. Cuando en una riña tumultuaria se causaran lesiones, sin que pueda determinarse el autor o autores de las mismas, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones, rebajada en una tercera parte, a quienes hubieran ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias.
Aquí, pues lo que tenemos que recordar es el homicidio en riña también. El homicidio en riña, aquí ocurre lo mismo, solo que no hay una persona que fallezca, sino que hay una persona que queda lesionada. ¿Cuáles son las características de estas lesiones en riña? Pues las mismas del homicidio en riña tumultuosa, en riña tumultuaria, que es que sean varias personas las que se están atacando entre sí, que se están acometiendo. No se puede establecer, en este caso, quién produjo las lesiones, pero sí quién ejerció violencia, y entonces a todos se les aplica la pena rebajada en una tercera parte, según las lesiones que hayan sido. Prácticamente los elementos del delito de homicidio en riña tumultuaria son elementos que también se dan en el delito de lesiones en riña, porque la característica es la que ya vimos: un grupo de personas que ataca a otra, se atacan mutuamente, no se sabe quién está produciendo las lesiones, pero resulta una persona lesionada. No se sabe quién fue el que produjo la lesión, entonces a todos se les castiga con una pena rebajada en una tercera parte de la lesión de que se trate. Por eso el tipo penal establece que en la riña tumultuaria se causan lesiones sin que pueda determinarse al autor o autores de las mismas. No se puede determinar quién fue el que produjo las lesiones, entonces se aplica a todos la pena rebajada en una tercera parte. ¿Estamos claros en eso? ¿Alguna pregunta? Sí, licenciado, yo tengo una duda con respecto al tema de la condena. Porque dice que se le aplicará la pena correspondiente a las lesiones, pero rebajada. Pero Sí, ¿qué pena en específico? ¿Se va a determinar según la lesión que se le ocasionó? Exactamente. Digamos, supongamos que la lesión, hay una riña, y producto de esa riña, la persona queda con incapacidad para el trabajo por 40 días. Pues esas van a ser lesiones graves, porque el numeral tercero del artículo 147 dice incapacidad para el trabajo por más de un mes. Y aquí el médico forense le dice a usted que las lesiones que le produjeron a la persona le va a producir incapacidad para trabajar por 40 días. Entonces las lesiones son las lesiones graves. ¿Qué pena tienen las lesiones graves? De 2 a 8 años. Y entonces esa es la pena que se rebaja en una tercera parte para aplicársela a quienes participaron en la violencia, aunque no se haya determinado quién provocó la lesión. A todos se les aplica la pena de 2 a 8 años rebajada en una tercera parte, tal y como lo establece el artículo 149. Listo, ya me quedó claro, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces veamos ahora las lesiones culposas del artículo 150, si me hacen favor. Lesiones culposas. Quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Si el delito fuere ejecutado al conducir vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes o estado de ebriedad que afecten la personalidad del conductor o en situación que menoscabe o reduzca la capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable, además de una multa de 5,000 a 25,000 quetzales, suspensión de la licencia de conducir de 6 meses a 2 años. Si el delito fuera causado por pilotos de transporte colectivo o de carga en cualesquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y cancelación de la licencia de conducir de 6 meses a 3 años o por el tiempo que dure la condena. En caso de reincidencia, la sanción de prisión y cancelación de la licencia se duplicará. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí en las lesiones culposas, vamos a encontrar nosotros que estas sí son unas lesiones que se producen sin intención. Porque expresamente el artículo habla de lesiones culposas.
Y ya sabemos nosotros que los delitos culposos son aquellos que se producen sin intención, sino que se producen por un descuido, por una falta de deber de cuidado, que en nuestro código le denomina por imprudencia, negligencia o impericia. Debemos de recordar que no necesariamente este delito se refiere con exclusividad a hechos de tránsito, sino puede ser cualquier tipo de circunstancia en donde el sujeto activo haya actuado con descuido, sin el debido deber de cuidado y haya provocado una lesión. Entonces, aquí el punto importante es que se causan las lesiones por culpa, es decir, sin intención. Y la persona se sanciona con una pena mucho más baja que los delitos dolosos, precisamente por no ser intencional. Aquí ya no importa la gravedad del delito. Si ustedes se dan cuenta, en las lesiones culposas ya no importa la gravedad del delito, la gravedad de la lesión que se produce. Ya no es como las lesiones dolosas que van medidas de gravísimas, graves, leves, sino las lesiones culposas son unas solas lesiones culposas. ¿Por qué? Porque se producen sin intención. ¿Por qué se producen? Por la falta de deber de cuidado, por descuido. Se provoca siempre una lesión y entonces la persona es sancionada por el delito de lesiones culposas que excluye la intención. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay pregunta, entonces vayamos con el siguiente artículo, si me hacen favor. Maltrato contra personas menores de edad. Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos, será sancionado con prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí lo que se castiga es que una persona le realice maltrato al menor o a una persona con incapacidad mental. Vean cómo se regula el tipo penal. Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos. Aquí lo importante es que si este delito, aparte de se le provocan unas lesiones gravísimas a un niño, entonces la pena se le aplica por los dos delitos, porque se está dando un maltrato contra una persona menor de edad y se le está provocando las lesiones específicas de las que se trate. Entonces, se trata pues de un delito en donde se busca proteger a personas que son muy vulnerables, como personas que no tienen una capacidad mental absoluta o bien un menor de edad. Muy bien, sigamos con el otro artículo, por favor. Artículo 151. Contagio de infecciones de transmisión sexual. Quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiera a otra persona al contagio, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuera persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en este artículo yo quisiera destacar dos cosas. Primero, vean cómo está regulado el tipo penal. Dice, quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual. O sea, aquí se requiere que el sujeto activo sepa, tenga conocimiento de que padece de una enfermedad de transmisión sexual y expone a otra persona a contagiarla a través de una relación sexual. Lo importante es que la persona tiene que saber que ella está padeciendo esa enfermedad para poner en riesgo a la otra persona. Si la víctima es menor de edad, pues aquí nuevamente vemos que se aumentan las penas en 2/3 partes. En 2/3 partes. Pero ¿cuál es la característica de este delito? ¿Cuál es el elemento indispensable de este delito? Que el sujeto activo que contagia o que expone al contagio al sujeto pasivo tenga conocimiento
de que padece de esa enfermedad. No es necesario que lo contagie, sino basta con que se exponga a otra persona al contagio. Vean que el tipo penal no dice quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual contagia a otra persona, no dice el artículo, dice exponga a otra persona al contagio. Basta con que se le exponga para que el delito sea consumado. Entonces, es un delito en donde, lógicamente, de nuevo, los médicos forenses son los que dictaminan el tipo de enfermedad, el tipo de exposición que se tuvo, y entonces las partes y sus abogados deben siempre requerir los informes de los médicos para que tengan claridad de cuál fue el tipo de delito que se cometió. Muy bien. Si no tienen ninguna pregunta, iríamos entonces al delito deportivo del artículo 152. Tenía una pregunta, licenciada. Dígame. Por ejemplo, si yo conocí un caso de que el esposo de una persona que ya falleció le pegó una enfermedad, pero ¿cómo se llama? Dicen que el esposo fue el que le pegó esa enfermedad y el de ella se complicó, porque no sé cómo se llama en realidad, pero resulta que él sí se infecta, pero no le pasa nada. En cambio, ella le transmitió esa enfermedad y con el tiempo le dio cáncer. Por ejemplo, si ella quería, la mamá de esta persona quería demandarlo, lo podía a pesar de que era su esposo. Sí, sí podía porque el artículo no excluye ningún vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Digamos, en este caso, el sujeto activo, siendo esposo, sabiendo él que padecía de una enfermedad de transmisión sexual, expone a su pareja al contagio o la contagia. No solo con exponerla ya se comete el delito, pero la contagia, claro que es responsable del delito, porque por el contrario, la responsabilidad del matrimonio, de la convivencia, pues es de la protección de las parejas entre sí. Y entonces él no podría excluirse de una responsabilidad penal diciendo que era el esposo, por ejemplo. El tipo penal no regula esa eximente, no tiene ninguna eximente, sino es para la persona que padeciendo de una enfermedad sexual, conociendo de que padece de esa enfermedad, expone a otra al contagio. Solo con que la exponga se comete el delito, no digamos si la contagió. No hay ninguna exclusión de responsabilidad penal ahí. Gracias, licenciado. Muy bien, para servirle. Muy bien, veamos entonces ahora el delito deportivo del artículo 152. Si me hacen favor. Artículo Capítulo 6. Perdón, continúa tú, compañera. Gracias, Carlos. Delito por dolo o culpa. Quien aprovechando su participación en el ejercicio de cualquier deporte, causare de propósito y con infracción a las reglas o indicaciones correspondientes, un resultado dañoso, será responsable del hecho resultante e incurrirá en las sanciones que este código señala para cada caso. Si el resultado dañoso se causare sin propósito, pero con infracción de las reglas o indicaciones respectivas, el responsable será sancionado a título de culpa. Leamos, si me hace favor, compañera, de una vez el artículo 153. De acuerdo, licenciado. Artículo 153, eximente. Quien en deportes violentos debidamente autorizados por la autoridad que tengan por finalidad el acometimiento personal sin infracción de las reglas o indicaciones respectivas causare lesiones a su contrincante, no incurre en responsabilidad penal. Tampoco incurre en responsabilidad penal quien, en ejercicio de un deporte debidamente autorizado, sin infracción de las reglas o indicaciones del caso y sin propósito, causare un resultado dañoso. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a ir viendo párrafo por párrafo para ver los puntos medulares de cada uno de ellos e irlo explicando. Este delito
deportivo, pues lógicamente se refiere a aquellas lesiones, aquel resultado grave sobre una víctima, producto de una actividad deportiva. Entonces, el legislador lo que hizo fue prever que en la práctica de los deportes, pues las personas se pueden lesionar. Bueno, incluso en la práctica de un deporte se puede dar muerte a otra persona sin intención. Ya vamos a ver ahorita algo de eso. Pero supongamos que en la práctica de un deporte, muchas veces es natural que resulten personas con lesiones y no haya responsabilidad penal para nadie en un encuentro de fútbol o en un encuentro de básquetbol. ¿En el boxeo, licenciado? Bueno, en el boxeo más grave, ese lo vamos a ver ya luego, pero pensemos fútbol, básquetbol u otro deporte que no sea de acometimiento personal, porque el boxeo ya es de acometimiento personal. Pensemos en deportes que no son de ataques personales. En el básquetbol, cualquiera de ellos, la caída de un jugador puede implicar la fractura de la mano o del brazo o una fractura de la pierna. Entonces el legislador lo que previó es que en la práctica de los deportes también pueden resultar lesiones. Y entonces el legislador reguló los casos que pueden darse en la práctica de un deporte. Y entonces vemos cómo el artículo 152 dice: quien aprovechando su participación en el ejercicio de cualquier deporte causare de propósito, fíjense, es alguien que está aprovechando que está en un partido de fútbol y causa de propósito y con infracción a las reglas. ¿A las reglas de qué? A las reglas del deporte que se trate. Un resultado dañoso será responsable del hecho resultante o de las sanciones que este código señala para cada caso. Cuando el legislador dice para cada caso, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de lesión llega a tener? ¿Qué tipo de lesión es? Si es lesión grave, si es lesión gravísima, si es lesión leve. Entonces se le aplica la sanción que ese código señala para cada caso. Por lesiones graves, gravísimas o leves en la práctica de un deporte. ¿Cuál es el requisito para poder aplicarle esas penas? Que se haya causado de propósito, o sea, intencional, y con infracción a las reglas. O sea, en absoluto, la actividad que realizó ese deportista contra el otro basquetbolista fue lanzarlo contra una pared, violando todas las reglas del deporte y le fractura el brazo. Entonces ahí lo hizo de propósito, con infracción a las reglas, y se le aplica entonces la pena para cada caso según sea el tipo de lesión que se le produjo. Y luego el segundo párrafo, este es con intención, lo que estamos viendo ahorita es con intención y con infracción a las reglas. El segundo supuesto es si el resultado dañoso, o sea, las lesiones, se causan sin propósito, pero con infracción a las reglas. El responsable será sancionado a título de culpa. Sin propósito causó las lesiones, pero también infringiendo las reglas, será sancionado a título de culpa. ¿A qué se refiere cuando dice a título de culpa? Lesiones culposas. Lesiones culposas, se refiere a las lesiones culposas. Exactamente. Entonces, ustedes ven cómo aquí, en este artículo, se regula la práctica de un deporte cuando una persona actúa con intención de lesionar a otro y rompiendo las reglas, se le aplican las penas de los delitos que correspondan. Y si actúa siempre rompiendo las reglas, pero sin intención, bueno, se le castiga a título de culpa, como si fuera un delito culposo. Ahora la eximente. Fíjense la eximente. Quien en deportes violentos debidamente autorizados por la autoridad, que tengan por la finalidad el acometimiento personal, el box, por ejemplo, karate, taekwondo, cualquier deporte de esos, sin infracción a las reglas, se causan lesiones al contrincante, no hay responsabilidad penal.
Entonces, porque son deportes violentos, son deportes de acometimiento personal. Bueno, ¿cuántos boxeadores no han resultado muertos por una lesión que se le produce en el cuadrilátero? Hasta en silla de ruedas, licenciado. Claro, claro. Un golpe en el cráneo, un derrame cerebral, puede producir la muerte en ese momento. Pero si el deporte, si el deporte se realiza y no hay violación a las reglas y se produce el resultado, no hay responsabilidad penal. Me iban a preguntar algo. Fútbol americano también, licenciado. Igual, lo mismo. Miren, son deportes violentos en realidad, con grandes golpes. Uno mira que la gente sale elevada por el aire y cómo no se van a fracturar el cuello o el cráneo en cualquier momento. Cualquier cosa puede ocurrir de esas. Pero lo importante es que se hayan cumplido con los requisitos, los reglamentos, la práctica del deporte que se trate. Ahora veamos el último párrafo de ese artículo. Tampoco incurre en responsabilidad penal quien en ejercicio de un deporte... Disculpe. Dígame. Con relación al delito del deporte, no recuerdo en qué año un jugador mató a un portero, fútbol, ¿verdad? Sí. Por un pelotazo. Fue un tiro libre y lo golpeó en el pecho. Y si no mal recuerdo, creo que sufrió un ataque al corazón. Él no rompió reglas y fue un delito culposo. En este caso, él está expuesto a un eximente dentro del caso. ¿O? Vea el párrafo que le iba a leer. Vea el último párrafo del 153. En 153 vimos que el primer párrafo es para deportes de acometimiento personal, pero vea el otro párrafo. Tampoco incurre en responsabilidad penal quien en ejercicio de un deporte debidamente autorizado, sin infracción de las reglas o indicaciones del caso y sin propósito causar un resultado dañoso. Ese es el caso que usted dice. Entonces tampoco incurre en responsabilidad penal quien provoca un resultado dañoso siempre que haya sido sin intención y cumpliendo con las reglas del deporte. Ahí lo importante es cumplir con las reglas del deporte. Si en ese caso que usted menciona, de un pelotazo en el pecho, tiene un desprendimiento en el corazón el portero y le da un infarto en ese momento, pues no se violaron las reglas del deporte. No se violaron las reglas del deporte, entonces hay eximente también para la persona del sujeto activo porque lo hizo en ejercicio de un deporte debidamente autorizado, sin infracción a las reglas y sin propósito. Se produjo el resultado dañoso, digamos, casi por mero accidente, digamos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? No, está bien. Gracias. Muy bien. Entonces, antes de concluir, quisiera, por favor, que veamos la última presentación. Si me hacen favor. Quiero que de una vez clasifiquemos estos delitos. Ahí van anotando, por favor, van escribiendo. Ya no lo volveríamos a repetir, sino solo lo vamos a ver ahora. Entonces, los delitos se clasifican de diferentes maneras, jóvenes. Estos son solo 4 ejemplos, pero hay muchas otras maneras de cómo clasificar los delitos. Vamos a ver. Según su grado de culpabilidad, ¿cómo se clasifican los delitos, jóvenes? Doloso y culposo. Muy bien, entonces anoten ahí. No. Según su grado de culpabilidad, dolosos y culposos. Ustedes pueden poner A, dolosos, B, culposos. Bueno. Según el iter criminis o fases del delito, ¿cómo se clasifican los delitos, jóvenes? Tentativa y delito consumado. Muy bien. Tentativa, le puedo poner una literal A, tentativa, o B, delito consumado. Muy bien. Según la lesión o no al bien jurídico tutelado, según si se lesiona o no al bien jurídico tutelado, ¿cómo se clasifican?
Se los voy a decir yo. Bueno, miren, aquí a lo que yo me refiero, a lo que se refiere la doctrina y a lo que yo me refiero aquí con presentarles esto, es que hay delitos que requieren que el bien jurídico tutelado se lesione. Y hay delitos que no requieren que el bien jurídico tutelado se lesione, sino basta con que se ponga en peligro. Vamos a ver. Les vuelvo a repetir. Hay delitos que requieren que el bien jurídico tutelado sea lesionado para que el delito sea consumado. Y hay otros delitos que solo basta con que se pongan en peligro. Vamos a ver, veamos el artículo que nos toca para la siguiente clase, dentro de la siguiente clase. Veamos el 154. Leamos el 154. Artículo 154. Abandono de niños y personas desvalidas. Quien abandonare a un niño menor de 10 años o una persona incapaz de valerse por sí misma que estuviera bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurriera la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Si solo se hubiera puesto en peligro la vida del mismo o le hayan producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta en ese artículo, el primer párrafo dice: quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. ¿Es necesario, según ese primer párrafo, que le pase algo a ese niño o a esa persona desvalida? ¿Es necesario que les pase algo? No. No, licenciado. No, solo el abandono. Solo el abandono. Entonces ese es de peligro. ¿Ya se dieron cuenta? Es de peligro porque no es necesario que le pase nada. No es necesario que le pase nada, es de peligro. Lo mismo que hablamos en el caso del contagio de infecciones de transmisión sexual. Dice: quien a sabiendas que padece infección, transmisión, expusiere a otra persona al contagio, basta con que la ponga en peligro y el delito está consumado. En este delito de abandono de niños y personas desvalidas, basta con que se abandone. Al abandonarlo, ¿qué se está provocando? ¿Se le está poniendo en peligro o no? Sí, porque no es válido y no se puede validar. Sí, se le pone en peligro. Sí, se le pone en peligro. Pero solo con que se le ponga en peligro ya el delito está consumado. No es necesario que le pase nada. Entonces, hay delitos que se requiere que la lesión al bien jurídico tutelado sí se dé, y en otros solo que se ponga en peligro el bien jurídico. Por ejemplo, el delito de homicidio. ¿Será un delito de lesión al bien jurídico? ¿Habrá que lesionar al bien jurídico o solo ponerlo en peligro? Debe ser lesionado. Ahí debe ser lesionado. En ese entra el agotamiento del bien jurídico, ¿verdad? Ya vamos a ver ese ahorita, ese. Pero no nos vayamos todavía por ahí, quedémonos en donde estamos ahorita. Entonces, hay delitos que requieren que el bien jurídico tutelado sea lesionado, golpeado totalmente, lesionado. Y hay delitos que se consuman solo con poner en peligro el bien jurídico tutelado. Entonces, según la lesión o no al bien jurídico tutelado, ustedes pueden poner ahí, los delitos se clasifican en delitos de lesión o resultado, pongan ahí. Delitos de lesión o resultado. Pongan, por ejemplo, homicidio. Homicidio simple, pongan. Es el delito de lesión. Se requiere que se lesione el bien jurídico. Y pongan delitos de peligro. Y pongan, por ejemplo, el abandono de niños o el abandono por estado afectivo, 154 y 155. 154 y 155. Lo que yo me quiero explicar es que hay delitos en donde sí se tiene que dañar el bien jurídico tutelado. En el delito de homicidio se daña si se mata. Y en el delito de lesiones, claro que se daña si se le está provocando una gran herida que lo deja incapacitado para 40 días por el trabajo. Ahí hay lesión directa al bien jurídico.
pero hay otros que no requieren que les pase nada, como ese abandono que vimos. Basta con que se le ponga en peligro para que el delito esté consumado. ¿Estamos claros en eso? ¿Tienen alguna pregunta? Licenciado, disculpe, ¿podría repetir el inciso B, perdón? Sí, en el caso de esta clasificación que les estoy dando, de según la lesión o no al bien jurídico tutelado, yo les decía que la literal A sería delitos de lesión o de resultado, y les puse como ejemplo el homicidio simple, por ejemplo. Y en la literal B es delitos de peligro. Ahí ustedes pueden anotar, en estos delitos no es necesaria la lesión al bien jurídico tutelado, basta con que se le ponga en peligro. En estos delitos no es necesaria la lesión al bien jurídico tutelado, basta con que se le ponga en peligro. Por ejemplo, el abandono de niños o el abandono por estado afectivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, gracias. Vaya, ahora veamos la última clasificación. Según el agotamiento o no del bien jurídico tutelado, ¿cómo se clasifican? ¿Alguien me lo puede decir alguien de ustedes o se los comento yo? ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto? Se los comento yo entonces. Miren pues, según el agotamiento no del bien jurídico tutelado, la doctrina se refiere a que hay delitos en donde cuando se consuma el delito, se acaba el bien jurídico. Fíjense lo que le estoy diciendo. Hay delitos en donde cuando se da el delito consumado, se acabó el bien jurídico. Pero hay otros delitos que aunque se haya consumado el delito, el bien jurídico tutelado se puede seguir afectando, aunque ya se haya consumado. ¿Se les ocurre algo de estos o no? ¿Cuál sería uno en donde se acaba el bien jurídico tutelado cuando se consuma el delito? El homicidio. El homicidio. El homicidio. Esos se llaman delitos instantáneos. Esos se llaman delitos instantáneos. Porque se agota el bien jurídico. Oye, no se puede matar dos veces. Ni se puede medio matar. Si se da el homicidio consumado, es porque se mató a la víctima. Y ahí se acabó el bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico? La vida. La vida. Ahí se acabó. Se consumó el delito y se acabó el bien jurídico tutelado. Ahí se agota, ese se llama delito instantáneo, como el homicidio. Va, muy bien. Ahora, denme un ejemplo del otro caso, en donde no se agota, no se acaba el bien jurídico tutelado, aunque el delito se consuma. ¿Cuál es? ¿Las lesiones? Intento de homicidio. No porque las lesiones. Usted le produce la lesión, incapacidad para 30 días y ya quedó lesionado. Ahí se agotó el bien jurídico. La integridad física la lesionó, la lastimó y el delito está consumado. No, ese es de resultado también. Y, licenciado, ¿puede ser cuando se secuestra a alguien y no se sabe su paradero? Pero no porque o sea, y no se encuentra. No, mire pues. Porque no se encuentra el cuerpo. No. Es como su ejemplo está muy bien, pero permítame. Es el caso del delito de secuestro. Cuando yo lo tengo secuestrado. Sí, exactamente. Mientras lo tenga secuestrado, exactamente. Pero no porque no se sabe dónde está, ni no porque no aparezca el cuerpo. No, porque el delito queda consumado desde el momento en que se le quita la libertad. Pero ¿y qué tal si lo tienen un mes o un año secuestrado mientras pagan el rescate? El delito se consumó desde el primer momento en que le quitaron la libertad. Pero el bien jurídico tutelado no se agotó, que es la libertad. Se sigue perjudicando el bien jurídico permanentemente hasta que no se le dé la libertad. Entonces, ese no es un delito instantáneo, ese es un delito permanente, porque el bien jurídico tutelado se sigue vulnerando mientras la persona no se coloca en libertad porque está secuestrada. ¿Estamos de acuerdo en eso, jóvenes? Entonces, según el agotamiento, ¿no?, del bien jurídico tutelado, los delitos se clasifican en instantáneos, como el homicidio, o en permanentes, como el secuestro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, entonces
Me alegra mucho saludarles. Siempre muchos éxitos y nos vemos la próxima clase. ¿Oyen? Disculpe, licenciado, que va a Dígame. entrar en el examen. ¿Qué va a entrar Dígame. en el examen? ¿Qué va a entrar en el examen? Hasta lo último que veamos el día previo al examen. Gracias. Bueno, para servirles. Que tengan feliz tarde.